Buenas noches, bienvenidos al programa. Como siempre, Germán Mendoza y Nacho López acompañándolos a ustedes. Ay, Venezuela, qué dolor el que tenemos tantos hispanoamericanos por este país que la sufre toda y con mucha tristeza, pues en verdad que sí, todo lo que pasa allá. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, don Germán. Nacho, buenas noches para nuestros invitados, hermanos venezolanos, porque siempre los consideraremos así, porque vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero usted me deja que hablemos de otra cosita antes, hombre. Claro, bien pueda. ¿Usted qué tal le suena estas dos palabritas de resistencia civil? Hombre, estamos tratando de analizar qué es la resistencia. La resistencia. Sí, ahí en Corbollón Noticias mandamos a averiguar qué es eso de la resistencia. Bueno, yo no sé, eso es como la propuesta que hay ahora para oponerse a una eventual firma de esos acuerdos de los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana. Pues ha generado mucha polémica esa propuesta, lo sabe usted, Nacho, y a veces suena como peligroso eso de resistencia civil, hasta qué punto la gente podría salir de pronto a oponerse a lo que se firme allá. Bueno, y por ahí estaban recordando una frase que mencionaba la palabra resistencia civil como en el año 2000, y lamentablemente esa frase no la estaba diciendo, pues la estaba diciendo una persona por fuera de la ley. El señor Carlos Castaño estaba hablando de eso cuando quería explicar por qué era que estaban ellos luchando supuestamente contra la insurgencia en Colombia. Complicado eso de la resistencia civil, lo hablaremos, por supuesto, Nacho, en el programa, lo analizaremos en su momento. Y hoy vamos a hablar de Venezuela, porque Allá sí hay que hacer una resistencia. allá sí hay que hacer resistencia. Allá sí hay que ponerle resistencia civil, pero con toda, aunque tristemente no se dieron las cosas con las marchas, fueron más bien poca gente, no entiende un hombre. ¿Será que la gente tiene tanto miedo? Pero para eso tenemos dos invitados. Empecemos con Esperanza Túa. Túa. Venezolana, radicada en nuestra ciudad. Aquí no extraña mucho los venezolanos Venezuela, ¿o sí? Es compartido, pero sí, uno se siente muy bien, de verdad. Qué bien. José Ricardo Hernández, periodista venezolano. Buenas noches, ¿cómo me le ha ido? ¿Qué tal? Hola, Germán. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Inflación desbordada, está requete confirmado, no hay alimentos. La seguridad es una cosa de locos, las tasas de homicidios están disparadas, no se puede creer pues, lo que está pasando en Caracas, la gente se tiene que guardar o encerrar o no estar en la calle a las 8 de la noche porque de ahí para adelante es el riesgo más impresionante. La gente aguantando hambre, pues muy bueno para los del sector público que trabajan 2 días, mediodía, maravilloso, pues están ganando muy buen dinerito y no están haciendo nada. Un país sin separación de poderes, un país con una anarquía tan impresionante que, mejor dicho, no entiende uno una cosa, y un país con una riqueza tan inmensamente grande como la que tiene y estar en estas. Ese es el socialismo del siglo XXI, señores, para aquellos que les gusta ese tipo de modalidad, es hambre y es doblegación del pueblo. ¿Qué pasó? Hoy Sí. iban a ir, o porque no pudieron lograr el cometido en varias zonas del país, al CNE a exigir que den los totales de las firmas que se recolectaron entre la semana antepasada y la semana pasada. Y la Guardia Nacional, como siempre, el grupo armado de la Guardia Nacional, pues impidió que las marchas llegaran hasta el Consejo Nacional Electoral en varias regiones, porque no se concentró una sola marcha en Caracas, como por lo general se hacía algunas veces, sino que fueron en varias regiones del país. Llegarían en 2 o 3 ciudades, pero en Caracas, por ejemplo, no lo lograron. De hecho, Capriles sale, hace ratico nos supimos que Capriles sale herido, gas pimienta en la Salió cara. llorando por su país. Sí, Para hacerles un literal. antecedente, creo que, ¿cuántas firmas había que recoger, Germán? 190.000, 200.000 firmas. Sí, apenas el 1% del padrón Muy bien. electoral. Y No se sé- recogieron 2 millones. Casi 2 millones. Y la razón de las marchas que está explicando Esperanza, Nacho, es que ellos quieren presionar al Consejo Nacional Electoral para que agilice el proceso. Es decir, Pero tengo entendido, además, que tienen 5 días hábiles. ¿O no Que es? se cumplieron el día ya se domingo. cumplió. Eso es. Es que ya se les pasó el término, y está diciendo que Capriles es uno de los que más está saliendo a los medios a exigir esto. Señora Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ¿qué espera para seguir el proceso? Ahora falta que los ciudadanos que firmaron las planillas vayan y ratifiquen con su huella dactilar para que comiencen en forma el proceso. Y lo que están diciendo desde la oposición es, estos señores del Consejo Nacional Electoral están dilatando el proceso para
como decimos aquí, me van a perdonar los televidentes, mamarle gallo a este asunto? La verdad es que tenían 5 días hábiles y nada raro que esta señora saldrá a decir que de las 2 millones de firmas, 1.998.000 fueron falsas y solamente habían 2 o 3.000 legales. Con un antecedente mucho más preocupante, hombre, José Ricardo, y fue que desde el gobierno le salió una amenaza a todos a los trabajadores públicos, señores, los que firmen del sector público los vamos a despedir. Que ya había pasado. Eso pasó la vez pasada cuando el referéndum revocatorio. Lista Tascón se llama. La fulana Lista Tascón, que vino a propósito de un diputado llamado Luis Tascón, él ya falleció, del partido oficialista, y en ese momento Luis Tascón, bueno, levantó toda una base de datos de las personas que firmaron en contra del gobierno, él la llevó al Consejo Electoral, y a partir de ahí, bueno, empezaron a pasar por ese filtro a empleados públicos, personas que estaban de repente relacionadas con el sector público a nivel de contrataciones, y los que habían firmado empezaron a tener esa persecución. Estamos hablando de hace más de 10 años cuando se le hizo el referéndum revocatorio a Chávez. Este temor lo tuvo mucha gente en esta nueva oportunidad, sin embargo, bueno, como ya venimos diciendo, salió a firmar más de 2 millones de votantes, y lo que ustedes comentan aparentemente va a ocurrir. Ya uno de los encargados de la verificación, Jorge Rodríguez, quien es alcalde de la ciudad de Caracas, ha anunciado, ha señalado que hay más de 1 millón de firmas que son fraudulentas. Entonces se está empezando como a crear la matriz de opinión más o menos en la misma dirección de lo que fue la vez pasada. La vez pasada hubo que firmar o ratificar esas firmas alrededor de 3 veces hasta que finalmente se hizo el referéndum contra Hugo Chávez. ¿Por qué está pasando todo esto, Germán? Porque si ellos se demoran haciendo todo esto hasta enero, febrero, no sé, ¿qué pasa? Listo, puede quedar destituido el señor Maduro, pero quedaría en su Finaliza el vicepresidente. El vicepresidente, o sea, más de lo mismo. Hasta el 2018. La intención de dilatar el proceso es precisamente eso, que el referéndum revocatorio se activa al cumplirse la mitad del periodo presidencial. Es decir, ya, si mal no estoy, el 19 de abril se cumplió ese tiempo. Pero entonces, al dilatar el proceso y que pasen los tiempos, lo que queda es la opción de la renuncia, que estamos claros que es altamente probable que no vaya a pasar. ¿Y quién asumiría en ese momento? El vicepresidente de la República, en este caso, por el momento, Aristóbulo Isturi. Y tendría que terminar, y él ya por Tendría que constitución terminar el tiene que terminar el periodo. Exactamente. No se llama elecciones. ¿Quién es Aristóbulo? El vicepresidente Aristóbulo Isturi, político de larga data, Sí. Conocido adeco de la vieja escuela, que se benefició de muchos gobiernos, inclusive el gobierno de Chávez. Un señor mucha gente atina que él es una persona de conciliación, de hablar, de conversar, pero es que ellos han demostrado que es exactamente lo contrario. Y ahorita cuando mencionaba a Jorge Rodríguez, me acuerdo mucho en este momento de él, porque es que Jorge Rodríguez fue el expresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Y a quién deja Jorge Rodríguez al frente del Consejo Nacional Electoral? A Tibisay Lucena. Y si ahora el Consejo Nacional Electoral está dirigido por el señor Lucena, ¿por qué tiene que salir el alcalde de Caracas a decir que hay más de 1 millón de firmas falsas? Entonces, la colación la hago, la analogía lo hago, porque es que Aristóbulo Isturi juega a que sí y a que no. A que quiero conciliar, a que puedo tener una figura de conciliación y de diálogo, pero es una figura dura dentro del chavismo. Pasado por ministerios, pasado por gobernaciones, por alcaldías y ahora vicepresidente de la República. Entonces, ¿qué podemos esperar de Aristóbulo? Pues Lo mismo. no tengo la certeza de que sea nada bueno. Pero es muy agresivo también, estilo Maduro, en su forma de hablar, o como dice, es más conciliador. Como dice Esperanza, es más conciliador, es más político, y eso viene desde la Cuarta República, como la llaman allá a los gobiernos anteriores a Chávez. Estuvo en un papel preponderante en el gobierno de Caldera, de Carlos Andrés Pérez, y precisamente, bueno, se ha escurtido en la política. Es muy probable que se esté jugando a eso, a que se cumpla la mitad del periodo, quede o Aristóbulo Isturiz, o quede inclusive, se ha nombrado que pudiera quedar la primera dama, porque no hay figura legal que prohíba que la primera dama sea nombrada vicepresidenta de la República, y ya eso está empezando a sonar por allí. No le puedo creer, Maduro en estos días podría nombrar como vicepresidente. Sí, eso está empezando a sonar, y de ocurrir que se dilate el referéndum revocatorio hasta el año que viene, saldría Maduro y muy probablemente estén evaluando la figura de Cilia Flores, primera dama de la República. La primera combatiente. Bueno, ahora cuéntenos quién es esa señora. La primera combatiente, Cilia Flores. La primera Sí, así muy llamada, denominada la primera combatiente. La sí, señor. resistencia. Porque resulta ser que Nicolás Maduro llega a la palestra política del chavismo y es altamente conocido
Porque Cilia Flores formó parte del bufete, del grupo de abogados que saca a Chávez de la cárcel cuando el golpe de Estado. Entonces, ¿por qué le dice la primera combatiente Nicolás Maduro? Porque él mismo la bautizó así, porque es resistente de la resistencia que ustedes hablaban hace rato de largo tiempo, de la izquierda vieja en Venezuela, de la que luchó seguramente sus propias batallas y de revoluciones anteriores, y que está con Chávez desde que Chávez es una figura pública. Vuelvo y repito, saca a Chávez junto con otro grupo de abogados de la cárcel cuando Chávez entra a la cárcel en el año 92. Y se dice que a través de Cilia, porque fue la pareja sentimental desde hace mucho tiempo de Nicolás, es que Nicolás hace entrada al chavismo y llega a ser tan cercano al presidente Chávez. Entonces, por intermedio de ella. Por intermedio de ella. Exactamente. Y él traía una formación, Nicolás Maduro, también en Cuba. Entonces eso lo ayudó mucho a acercarse a Hugo Chávez. Tanto el hecho de que Cilia Flores era una de las abogadas de Chávez, como también su formación ideológica en Cuba por muchos años le permitió ascender tan rápidamente dentro del chavismo y se convierte en persona de confianza del presidente Chávez en ese entonces. Entonces llegó a canciller, estuvo de vicepresidente de la República, presidió la Asamblea Nacional y bueno, finalmente cuando Chávez se retira, lo deja él prácticamente ya ungido con la candidatura de que si a él le pasaba algo, el presidente o que votaran por Nicolás Maduro. Bueno, acabamos de ver hace un momento imágenes de la Asamblea Nacional y veíamos allí al señor Henry Ramos Alup. Digamos que ese fue un triunfo de la oposición que llenó de esperanzas a mucha gente. Triunfo de la oposición en la Asamblea, las cosas van a cambiar, pero no cambiaron. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el triunfo es, digamos que, a medias con conseguir la mayoría en la Asamblea Nacional y no se han logrado otras cosas? Estamos conquistando espacios. Venimos de un país donde todos los poderes están secuestrados por el gobierno. El poder electoral, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder del pueblo, pues la Asamblea Nacional. Recuperamos un arma importante, que es la Asamblea Nacional, pero seguimos con otros poderes secuestrados. Entonces, mucha gente dirá, pero bueno, entonces si sabían por qué fueron como corderos al matadero. Porque es que hay que dar a entender que hay que atacar todos los frentes. Ahorita estamos dando a mostrar, no solamente en Venezuela, sino ante el mundo, que estamos agotando los recursos que la misma Constitución venezolana, que es la actual, que el presidente Chávez promulgó en el año 99, estipula el referéndum revocatorio de esa Constitución que se dio y que nosotros estamos apelando como venezolanos a hacerla. En la Asamblea Nacional, lo dijo el presidente Ramos Alup, de hecho ayer yo lo estaba escuchando, están promulgando todas las leyes que ellos pueden a mala suerte de que no la apruebe, de que la ataje el Tribunal Supremo de Justicia, pero se está haciendo el trabajo, porque tiene que llegar un punto en que ya agotar todos esos espacios ya no va a ser viable. Entonces, el pueblo venezolano no quiere violencia. Eso lo puedes ver a darte cuenta que marchas como hoy, fíjate que ya no produce un resultado violento, un resultado sangriento como si lo hacen hace poco. No, había disparos, exacto. El pueblo venezolano no quiere eso y el gobierno está jugando a eso para poder justificar este desastre. El gobierno está jugando a que quiere que haya todo este tipo de revuelta, a que hay un golpe de Estado fraguándose. De hecho, anoche el presidente Maduro lo dijo bien tarde, que se está fraguando un plan que viene de Medellín y viene del norte de Santander. Lo dijo el presidente Maduro tal cual. Usted se me adelantó al tema, pero bueno, yo ya lo iba a poner. Venga, yo le tengo que preguntar por otra persona antes de que sigamos, porque yo iba para allá. Y a todas estas, entonces, ¿Diosdado qué? Ese señor debe ser que está pues terminando de engordar su cuenta en Suiza y listo, y ya, se queda tranquilo. O en Panamá. O en Panamá, porque este señor, pues yo pienso que es eso, lo que hace. Bueno, Diosdado Cabello es otra de las figuras fuertes del chavismo, así como el caso de Cilia Flores, Aristóbulo Istúriz, y que exista el gobierno del chavismo o del PSUV sin la figura de Diosdado Cabello, yo creo que eso es prácticamente, no pasa por la mente de ninguno de ellos. Porque es una persona que tiene muchísimo poder y además es militar, o viene de la Fuerza Armada Nacional y tiene mucha ascendencia dentro de los estamentos militares. Entonces, es una pieza fundamental que difícilmente vaya a salir del gobierno en corto plazo. ¿Ese será el próximo candidato del chavismo? Es un ala demasiado radical del chavismo. Inclusive dentro del mismo chavismo, y se dice que con el presidente Maduro hay muchos impases con Diosdado. Sí. De hecho, hay un video por ahí que circula y se vuelve viral cuando cuando Nicolás le dice, Diosdado aplaude, y Diosdado no aplaude en un evento de la Asamblea Nacional.
Entonces, o en el Palacio de Miraflores. Entonces, se dice que por ser un ala tan radical del chavismo, Diosdado de pronto no suena. Suena más una hija de Chávez. Ay, María Gabriela. Sí, María Chávez. Gabriela Chávez, hija del presidente Chávez, que bueno, que es una niña que está en Nueva York haciendo carrera diplomática en la ONU, cuando no es una niña que ni siquiera está graduada de la universidad porque no se le reconoce un título universitario. no, pero eso lo mandan a hacer. Lo más seguro. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes hablando de la triste situación de Venezuela. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook Everfit Colombia. Ahora en Supermercados Euro te llevamos a lugares que deseas conocer. Te esperamos para que preguntes por todos los paquetes turísticos que tenemos para ti en Viajes Euro. Bueno, Germán, yo le decía a ella que se me adelantaba y era por eso. Usted no ha visto una cosa más recurrente que el gobierno venezolano metiendo a los colombianos. Y eso pues o es el señor Uribe, o somos los de Medellín, o los de Norte de Santander, o los Paracos, o los guerrillas, o sea, todo esa película. Es extraño que en estos días no se haya hablado como mucho. Nos había hablado hasta anoche. Hasta anoche tarde. Hasta anoche. Bueno, lo que pasa es que cada quien, digamos que cuenta y sospecha dependiendo de cómo le esté yendo allá y de las cosas que se opinen desde acá. Y entonces, como siempre, Uribe ha sido muy crítico con ese régimen desde Chávez. Cuando era presidente, acuérdese usted que era muy común ver a los dos presidentes lanzándose insultos que tampoco estaba bien de ninguno de los dos lados. Y entonces ese enfrentamiento viene de esa época. Y con Maduro pues no ha cambiado porque Maduro es, no sé si es igual o peor que Chávez en su, digamos, en su forma de referirse, de hablar ante cualquier escenario, ante la ONU, donde sea. Entonces digamos que eso es como una rencilla que traen ellos desde hace rato y siempre va a estar ahí metido Uribe. Lo del Norte de Santander, eso sí casi no lo conocía. Sí, pues. es que es el único país como que le da pie a buscarse Sí, esas peleas, porque ni con Brasil, ni con Ecuador, ni con otros. Sí. No. Y producto de lo mismo, lo que ya tenemos 8 meses con la frontera cerrada. Eso es un drama ahí. Ese drama no ha pasado. Y es un drama que yo no creo que vaya a cambiar mientras esté Maduro de presidente. No. Hay quienes aseguraban, bueno, eso va a ser temporal. El mismo gobierno acostumbra a dictar medidas temporales que se quedan indefinidas. Así ocurrió con la ley de inamovilidad laboral y ya tiene más de 10 años esa ley que fue temporal y quedó indefinida. Ocurrió con el control de cambios. El control de cambios lo promulgó el propio Hugo Chávez por allá en el año 2012 aproximadamente y actualmente sigue el control de cambio y era indefinido para evitar que temporalmente hubiese una fuga de capitales. Y particularmente pienso que el cierre de fronteras, mientras esté en el poder Nicolás Maduro, se va a mantener. Sí, y el problema de eso es que Colombia se quedó también como tranquila y no le hizo mucho aspaviento. Entonces, eso le ha quitado la capacidad de rencilla con Colombia. Sí. Y lo importante o sea, lo que ellos siempre quieren lograr, que era lo que hablábamos hace rato, es ver de dónde saca un escándalo, de dónde crea un enemigo. se agarra, exactamente. Para distraer. Para distraer. Fíjate que a mediados del año pasado, estaba con el tema de la Guyana. Desde que yo me acuerdo, que yo veía la historia de Venezuela, nosotros no tenemos la Guyana. Entonces, ¿por qué ahora traer a colación un tema? Eso no se dio por ese frente, entonces empezó otra vez que Estados Unidos, entonces empezó otra vez que Uribe, entonces España. Siempre va a con haber España también. una razón para la que buscar, y eso es a lo que juega el gobierno. Y siempre con gobiernos que de repente no son afines ideológicamente, por lo que estábamos comentando. No lo vemos en peleas con Brasil, con Ecuador, con Bolivia, sino con gobiernos que de repente distan ideológicamente. El tema del cierre de la frontera también puede traer de trasfondo el hecho de que para nadie es un secreto que del lado de allá, del lado venezolano, hay importantes líderes de la guerrilla y están del lado allá. Claro. Y entonces cuando viajan a La Habana a negociaciones, salen los principales líderes desde el territorio venezolano. Entonces, bueno, En aviones de PDVSA. y en aviones de PDVSA, del gobierno nacional. Venga, yo quisiera que volviéramos un poquito a lo del referendo, pues porque eso es lo que se está ahora. Digamos, ustedes dicen hay que ir atacando frentes hasta que se logre otra vez como el equilibrio que se ha perdido en Venezuela.
Y quiero hablar del referendo porque cuando mencionábamos el triunfo en las elecciones para la Asamblea Nacional, pues se temía, todos los opositores temían que hubiera fraude, que no fueran a lograr eso, van a desconocer los resultados, como ya ha pasado en otras oportunidades. Sin embargo, se dio. Y de darse el referendo, de que el Consejo Nacional Electoral acepte continuar con el proceso y se llegue a las urnas, ¿ustedes creen que ese referendo sí será aceptado si le es adverso al gobierno? Si se logra llegar al referéndum, que es lo difícil, llegar a ese punto, y se dan las condiciones como las que se dieron en diciembre. ¿Cuáles condiciones? La gente salió masivamente a participar en unas elecciones de asamblea que tradicionalmente son de muy escasa participación y tuvimos 80% del electorado participando en estas elecciones. Entonces, allí es donde volvemos a recalcar la salida democrática que quiere el pueblo. No quieren la vía que no es. Cada vez que se les plantea un proceso electoral, acuden masivamente a votar. ¿Cuándo se ha visto un país y especialmente en Latinoamérica, que acudan masivamente a votar por asamblea, por parlamentarios? Eso se vio en Venezuela en diciembre. Entonces, si llegamos al punto del referéndum, que es, repito, lo difícil, la gente va a acudir masivamente a hacerlo. La gente está cansada. La gente está muy mal en Venezuela, es una crisis en todos los sentidos. Estamos hablando de gente que se está muriendo por tratamientos de medicamentos, por gente que no tiene acceso a nada. Sí, o sea, pero me queda la duda, usted tiene toda la razón, lo vemos continuamente en los noticieros, pero en esta marcha no salió tanta gente, entonces ¿será que sí están, o es que están así de asustados los venezolanos? Yo pienso que lo que dice Esperanza es cierto, la gente está cansada y en cuestión de horas recogieron más de 2 millones de firmas, o sea, y eso se vio, eso fue público y notorio. Decir que ahora hay 1 millón de firmas fraudulentas, yo creo que muy pocos lo creen, porque la gente se volcó a la calle en plenos días de trabajo a firmar para solicitar la salida de la activación del referéndum revocatorio. Ahora sí es cierto, bueno, el gobierno se ha impuesto con las armas. Hoy esta marcha en Caracas se veían verdaderas fortalezas militares porque tienen unos vehículos que despliegan unas cercas alrededor y te trancan toda una calle y es imposible pasar del otro lado. No pudieron pasar. Y así cerraron toda la ciudad. Entonces, bueno, más muchos jóvenes que están presos actualmente, que están siendo torturados, gente que le abren procedimientos y los condenan por 15, 20 años de prisión. Entonces, claro, eso ha generado cierto temor en la población. Pero cada vez que se presenta la posibilidad de manifestarse popularmente a través del voto, la gente sale. Y ese triunfo de la Asamblea Nacional se logró precisamente por el masivo la masiva participación de la población y que además la gente se quedó defendiendo su voto. Entonces, si ese escenario se llega a presentar, si se llega a activar el referéndum revocatorio como tal, mientras la gente que ya ha aprendido con el tiempo salga y defienda su voto, es muy probable que pueda impulsarse un cambio en el país. Si se revoca al presidente Maduro, ¿qué pasa? ¿Quién asumiría la presidencia en caso de que se revoque? Hay que llamar a elecciones, asume por 30 días el presidente de la Asamblea Nacional. Asume por 30 días y se llama a elecciones. Eso si no se ha cumplido la mitad del periodo presidencial. Muy bien, digamos que se logra levantar todas estas firmas y se hace esa revocatoria. Se podría decir que entonces podrían haber elecciones en Venezuela. 30 días. En 30 días. Luego del revocatorio. Pero el revocatorio no tiene una fecha exacta. Inclusive se habla que con los tiempos que dicta el Consejo Nacional Electoral, para noviembre nosotros podríamos estar celebrando el referéndum revocatorio. Muy bien. Con todos los lapsos establecidos. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Y el chavismo podría tener candidato? Claro, que no es, que por supuesto no puede ser otra vez Maduro. Viene mi otra pregunta que es ahí como crítica. ¿Y qué pasaría entonces, por ejemplo, con el señor Leopoldo López en la cárcel? En estos 30 días en que esté ese otro, digamos, encargado, ¿podría darle la amnistía y sacarlo de la cárcel y él se podría lanzar? Claro, ¿O es que la ley está aprobada ya. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un Tribunal Supremo de Justicia que ha bloqueado todas estas leyes que se han aprobado, que son muy importantes y determinantes. Ya la ley está aprobada por la Asamblea Nacional. Tiene que venir además un nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y tiene que venir también un nombramiento de nuevos rectores electorales que están en mora, ya tienen el periodo vencido. Entonces, claro, es ir desmontando todo ese aparataje que creó el chavismo durante 17 años
por la vía legal, y eso daría piso a que un Leopoldo López, ya previa ley de amnistía, pueda ser candidato perfectamente en unas elecciones que se den luego del referendo revocatorio. Y cuando hablamos de seguir conquistando espacios, también hay una figura ahorita que está sonando, que es la aplicación de la Carta Democrática en la OEA. Ya el apoyo que tenía Chávez, la figura de Chávez, en América Latina no es el mismo que puede tener el presidente Maduro. No, Maduro, todo el mundo le saca el cuerpo. ¿Y quién no? Pero es que se acabaron los recursos. Los recursos La que manejaba chequera ya Chávez se no Claro, acabaron. sí, claro. Y por eso es que se ha ido acabando el respaldo político. Exacto, y ahora estamos viendo una Dilma enfrentada a un proceso que de aquí a mañana yo creo que ya pasa, ya estamos viendo una Argentina que no favorece a Venezuela, y ya estamos viendo un Ortega que está diciendo ya no me llega más nada, e igualmente Evo, entonces, y la Cuba que ahora está de luna de miel Y con Ecuador Estados hace Unidos. rato que ya no. Ah, bueno, Así es. además. Claro, porque todos los otros dijeron, no, desliguémonos de porque dígame una cosa, Germán, y perdóneme que yo sea como tan grotesco con lo que va a decir. ¿Usted alguna vez le ha visto un discurso inteligente a Maduro? No. No, es que. Perdón. Es que no. No, señor, lo único que hace hablar es babosadas. Sí, Sí, no puede hablar más bobas porque no puede. Señor, no está preparado para Ese manejar un señor país. está ahí por la lealtad que él le mostró a Chávez en su momento. Porque si me preguntas, dentro del chavismo hay alguna persona preparada, yo te diría que sí, que conozco chavistas, que no comulgo con sus opiniones y con su forma de verlo y como están actualmente, pero sí están mucho más capacitadas que Maduro. Y el factor que tomó en cuenta Chávez, porque eso fue una decisión de Chávez, y me imagino que en consulta con La Habana, para dejar a su sucesor, es la lealtad que le profesaban a él, porque por algo no dejó a Diosdado. Pero casi ya no habla de Chávez, ¿o sí? ¿Perdón? Ya casi no habla de Chávez. Porque era su referente absoluto. Sí. Todo era... Hasta cuando el pajarito y todo Sí. todo el cuento, bueno, sí. Se ha ido desdibujando ya la Ya, figura claro, de Chávez ya ha está, pasado ya. mucho tiempo ya, pues. Se ha desvirtuado, Chávez Claro. ya se ha desvirtuado en el venezolano está Se encargó cansado. se está encargó cansado. Maduro de. Y hay de mucha hacerlo. gente De acabar con la chavista de imagen. los viejos que están decepcionados Sí, de lo que están total. viendo ahora. Total. ¿Ustedes cómo ven a estos líderes nuevos? A Capriles, a Leopoldo, ¿realmente están cautivando a la población venezolana? Capriles en su momento fue la punta de lanza de lo que se dio cuando él se le enfrentó inclusive a Chávez. Surgió como un líder único. Cuando se dieron primarias dentro de la oposición venezolana, fue la figura de Capriles por encima inclusive de Leopoldo, porque Leopoldo en esa oportunidad renuncia y le da su apoyo a Capriles para que Capriles se mida con otras personas de oposición y escojan el candidato que se le enfrentaba a Chávez. No lo logró contra Chávez, se muere Chávez, llaman elecciones nuevamente y va Maduro contra Capriles y bueno, ya lo demás es historia. ¿Por qué el protagonismo de Leopoldo después de lo que esto pasó? Porque Leopoldo se fue por el lado de la insurgencia, por la rebeldía, vamos a salir a la calle, vamos a la salida y bueno, ya lo demás lo conocemos. Leopoldo hace más de 2 años en cárcel y Ledesma también, que fue otro de los que en ese momento con María Corina llamaron a la salida, como ellos le Ledesma está llamaron. en la cárcel. Ledesma también está en la cárcel. Entonces, ves una figura como Capriles que en su momento se dijo, ¿por qué no saliste a la calle? Que ahora sí lo está llamando, que ahora sí quiere que vayamos. De hecho, esta marcha de hoy en Caracas y en las demás partes de Venezuela era llamada en gran parte por Capriles, pero también ves figuras como la de Ramos Alú, un político de vieja data en Venezuela, también del lado del centro izquierda venezolana de muchos años, de la llamada Cuarta República, que está se ha vuelto el rockstar en Venezuela, el señor Henry Ramos. Se les enfrenta y les habla como hay que hablarles, como el juego de palabras que ellos usan. Y eso de pronto es lo que le falta un poco a esta nueva generación de políticos, ese fogueo, esa experiencia. Más al diablo por viejo que por diablo. Yo pienso que fue muy certera la designación de Henry Ramos como presidente de la Asamblea Nacional. Ciertamente muchos lo veían ya como un político de vieja data y el mismo gobierno se encargó de atacarlo por ser miembro de Acción Democrática, que era un partido que estaba prácticamente desaparecido del mapa político. Pero sin duda alguna que era como la clave para que estuviera en ese cargo por su experiencia. O sea, quizás otro político más joven no era el indicado para el momento que está viviendo Venezuela y sin duda alguna Henry Ramos va a hacer historia en el país. Y además le sacó las fotos famosas. Ese señor con él. Ay, con eso estuvieron y bastó. Claro. Yo quería que habláramos un poquito de Capriles y la oposición, porque también se le acusó a Capriles y a la oposición en términos generales de dividirse. Y recordemos que Capriles se quedó callado mucho tiempo, viene a hablar ahora, porque cuando pasaban muchas cosas
salían a los medios otros líderes, pero Capriles guardaba silencio. Se le acusaba de muchas cosas, que alguna cosa estaba ocultando porque no salía, y ahora vuelve a aparecer. ¿Sí habrá oposición unida o cada quien tratará también de buscar su propio beneficio? Yo pienso que eso, a la larga, cada tendencia política tiene sus aspiraciones y eso es natural y normal en todo país democrático. Por necesidad y por la situación, la unidad se ha tenido que imponer y ese fue el gran triunfo que se logró en diciembre, que hubo una unidad a pesar de que hay muchas diferencias en los factores políticos. Ahora ciertamente es respetable que, bueno, que haya una aspiración presidencial en algún momento de un Capriles, de un Leopoldo, de una María Corina Machado, pero particularmente pienso que primero se debe lograr una unidad para hacer el cambio político en Venezuela que tanta falta hace. Luego de que ese cambio se dé, llegaría el momento de que cada tendencia pueda proponer candidatos, pero particularmente por ahora pienso que debería seguirse manteniendo la unidad, que ha dado sus frutos con todos los tropiezos, pero ha dado frutos demostrables. ¿Y ustedes cómo ven a Lilian Tintori? Porque, bueno, en las últimas horas denunció amenazas de muerte. Yo era tan candidata esa mujer. Sí, a eso Las vamos. circunstancias la han llevado a eso. De hecho, dicen, el ala radical del chavismo va y dice que Lilian va a ser la próxima candidata del imperio de Estados Unidos, que es la que va a montar Estados Unidos en la presidencia de Venezuela. Leopoldo es un líder natural en este momento que como lo leí de un bloguero esta mañana, va a salir de la cárcel, se va a abrazar con Lilian ante todos los medios de comunicación y de ahí va para la ciudad de Miraflores. O sea, sí, es muy factible, es muy probable por todo lo que se ha cernido sobre él. Lilian está haciendo un trabajo de hormiguitas también, hablando de conquistar espacios, yendo a todos los rincones posibles, llevando el mensaje de lo que está pasando en el país. Es una líder romántica, o sea, ve la política muy románticamente para mi estilo o para lo que necesitamos en este momento para salir del atolladero en el que estamos, pero es una líder que ha surgido naturalmente a raíz del convoca. Sí, ¿Cómo no? Pero es que imagínate, ver una mujer que se la vive mostrando en todas las redes sociales, que es hoy por hoy lo único que le queda a los venezolanos, o nos queda a los venezolanos en las redes sociales, mostrando cómo con sus dos hijos a cuestas va a Ramo Verde los domingos a ver a Leopoldo, denunciando las vejaciones a las que la someten los militares en Ramo Verde, que es donde está preso Leopoldo, del atentado a su intimidad como mujer. O sea, ¿cómo no va a calar ese mensaje dentro de, primeramente como mujer y segundo como venezolano que se ve identificados en ella? Repito, es una líder muy romántica, ve la política como muy distinta a lo que necesitamos en este momento, pero es alguien que necesitamos. Recuerda, esta y todas las noches devuélvele a mamá el amor que siempre te ha dado. Llena de felicidad sus sueños, regálale comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Continuamos, aquí nos cogió la noche hablando de la situación tan crítica que se vive en un país inmensamente rico como es Venezuela. Y lo más difícil de todo es que yo no quisiera estar en los pantalones ni de Leopoldo, ni de Capriles, ni de esta niña, porque recomponer este país les va a costar, y le va a costar a todo el pueblo. Lo primero que tendrá que llegar un presidente como esto, Germán, va a ser, y señores, ustedes les estoy regalando la gasolina, ya no más, y se va a un incremento descomunal. Lo segundo, yo no sé dónde van a sacar plata o se va a ir para Nicaragua. Venga, señor, yo le regalé tanta, pero usted me dé tanta. Venga, a ver, Cuba, pues, ¿qué le va a pedir? Azúcar, etcétera. Pero no el de Celia Cruz. Tendrá que llegar y entrar. Pues, y yo lo he dicho mucho y he estado en varias charlas, Germán, donde dicen Colombia jugará un papel importantísimo en la recuperación de Venezuela, porque el único proveedor que le puede entregar o ayudarle a esta carestía en la que está va a ser Colombia, claro. Obviamente. Entonces Colombia va a tener una oportunidad comercialmente muy importante. Pero ¿cómo se va a negociar con empresarios colombianos? ¿Cómo se va a hacer? La veo muy difícil, pero demasiado difícil. Y lo segundo, ¿usted qué haría de primero? Yo lo primero que tendría que hacer allá, es sentarme con todos los militares. Pues, si yo gano la presidencia, lo primero es que, venga, señores, venga, hablemos, porque es que tranquilamente a los 2 o 3 meses subió la gasolina, venga, lo tumbamos, lo derrocamos y seguimos, pues, porque ya los militares están empoderados. Compleja la situación ahí, Germán, por todos los lados. Hablando del tema económico, es que quería llegar yo a esa parte porque ustedes saben que como estamos fuera del país, de Venezuela, pues nos llegan informaciones de un lado y del otro.
Y entonces uno ve noticieros colombianos hablando de muchas cosas malas que pasan allá, pero el oficialismo, por supuesto, muestra su realidad. Y estamos hablando de escasez, estamos hablando de... Y yo quisiera preguntarle a ustedes si tienen forma de corroborar esto. Una persona que vino de Venezuela y hablaba con alguien de aquí del canal, hablaba de un producto, un solo producto, unas toallas sanitarias, que no se consiguen, entre otras cosas, y hablaba del equivalente a 90.000 pesos colombianos. ¿Es eso cierto o es que realmente también los medios que no están con Maduro tratan de convertir en caos lo que realmente no pasa allá? Es totalmente cierto, totalmente cierto. 10, 20, 40 veces el precio de un ítem. Eso es verdad, totalmente cierto. Porque no hay producción y la producción de la empresa privada se ha ido acabando por el mismo escenario de Venezuela y eso ha llevado a que se cree un mercado negro. Ante la escasez surgió un mercado negro y entonces precisamente eso, los precios se han elevado y para tú conseguir productos de primera necesidad tienes que terminar pagando lo que estamos hablando, 20, 30 veces más. Estábamos viendo ahí las imágenes de Polar. Problemas para producir porque no tienen forma de comprar materias harina primas. pan, que era uno de los productos fuertes. Cervecería Y la Polar. cerveza también. Cerveza y malta Polar. Complicado para conseguir las materias primas para producir lo que se necesita ya. Pero también, y yo insisto en esto, es porque llegan informaciones de lado y lado. El otro día veía que habían publicado unos allanamientos que habían hecho a unas bodegas de unas empresas donde tenían los productos allí guardados. Es decir, y lo mencionábamos alguna vez, se dan la pela, como decimos aquí los grandes supermercados, los empresarios, no saquemos, porque también se dice eso, y ellos lo dicen en Venezuela, el gobierno, es que es para desestabilizar el gobierno, entonces creamos escasez y el pueblo se va en contra de él. Y entonces, ¿de dónde se explica que aparezcan bodegas llenas de productos cuando la gente los está necesitando? Si te pones a ver, no tiene asidero. La justificación que da el gobierno no tiene ningún tipo de asidero. Un ejemplo, cuando la recién tragedia de Ecuador, se dijo y fue público que la primera ayuda que llegó a Ecuador fue de Venezuela, del gobierno venezolano. ¿Cómo justificas que si tú estás combatiendo un problema severo de escasez internamente, tú vas a ir con ayuda a un país, a un tercero? Empezando por allí. Hoy se consiguieron, no sé si conociste la noticia, hoy se consiguieron unos galpones del gobierno venezolano full de alimentos en Maracay, en las protestas que hubo. Exacto. Entonces, si la mayor redistribución del país la maneja el Estado, ¿cómo justificas que ese tipo de cosas pasen? Y siempre han pasado. O sea, es una estrategia de, yo creo este juego político y digo que el empresariado privado que nada más queda Polar, porque ya todas las empresas privadas fueron expropiadas por el gobierno y automáticamente cerradas. Porque y las multinacionales todas se vendieron para otros países. Exactamente. Todos dijeron, exactamente. Y de hecho Polar está aquí hace rato y produce las cosas que los productos bandera de Venezuela los están haciendo acá. Entonces, ¿cómo justificas que si ya nada más queda Polar, toda la red de distribución que la manejas tú, o sea, vengas y consigas cosas acaparadas y digas que es un tercero, que digas que es el empresariado privado? No tiene asidero. Y se ha querido también hablar mucho de eso, el acaparamiento, se ha satanizado la figura del empresario privado que simplemente puede tener inclusive su inventario, como en cualquier país normal y como cualquier comerciante suele hacer. Y entonces lo han satanizado hasta el punto de que si tú tienes inventario y tú no sacaste eso a la calle a precios de costo, a los precios que te dice el gobierno, que muchas veces son a pérdida, entonces tú eres un acaparador y te abren un procedimiento por eso. Por eso, precisamente, ya muy poca gente almacena, muy pocos comerciantes tienen inventarios y lo que se ha ido agotando no se repone. Esperanza, ¿hace cuánto no va a Venezuela? Tuve la oportunidad de ir en Semana Santa. ¿Y a dónde fue? Fui al interior, que es de donde soy, de un ¿De pueblito. Yo soy de un pueblito del estado Falcón. Nosotros no tenemos departamento, tenemos estados. Sí. Mi pueblo se llama Churuguara. Es un pueblito que está alienado. Es una cosa impresionante el nivel de aislamiento, además de todo lo que estamos pasando. Fíjese que hace 3 años no llueve. Un verano impresionante. Entonces, a veces dicen, pero ¿por qué tú vienes a echarle la culpa al gobierno del verano? Yo no le estoy echando la culpa al gobierno del verano, por supuesto. Pero cuando vienen y dicen,
necesitamos ayuda, necesitamos una red de distribución de agua. No, el alcalde de ese pueblo es de oposición. No tienen la prioridad que tienen otros municipios del estado, porque lo sé de primera mano. Le pregunto esto es porque por lo general pues uno como que ve que la escasez de productos, pues uno como que siempre la relaciona solamente con Caracas o algunas otras ciudades grandes. La escasez en Venezuela es a nivel hasta de poblaciones pequeñas. De hecho, en las poblaciones pequeñas es peor. En Caracas es cuando ahora se está dando. Pero en las poblaciones pequeñas desde hace años atrás. Hay cosas que no entiendo. Venezuela es un país ganadero. Venezuela, el ganado de Venezuela era famoso. Yo recuerdo de pelado que se hablaba de los grandes ganaderos de... Entonces en Venezuela ya ni cultivan ni hay ganado. ¿Qué pasó con todo eso? Chávez expropió todas las haciendas de la zona del Zulia, Santa Bárbara del Zulia, que era la región ganadera por excelencia. Y todo eso lo expropió él en su gobierno y bueno, ya no se produce nada. Y en cuanto a la siembra de la tierra, puedo hablar con propiedad. Mi padre es sembrador desde hace más de 40 años, trabajador de la tierra. No consigues una semilla para sembrar, porque la gran misión que ideó Chávez para toda la parte de la producción de la tierra no está distribuyendo la semilla que está llegando al país. La semilla que está llegando a Venezuela solamente llega a través del Estado. Y eso no está llegando al productor, al que realmente siembra la tierra. No, eso se está yendo por mil partes y nunca va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces súmale falta de agua, falta de insumos, es notorio. Falta de fertilizantes. Exacto, es notorio. ¿La provincia venezolana es chavista? La provincia venezolana tradicionalmente fue chavista, pero yo no creo que ya la provincia venezolana sea madurista. No creo. No, señor. Se vio en el resultado de las elecciones de la Asamblea Nacional. O sea, ya no hay esa fuerza que tenía el chavismo anteriormente. No. Porque la votación de la Asamblea Nacional no fue de Caracas, fue de toda Venezuela. Pero sí hubo mucha presencia de provincia. ¿Hace cuánto que no va a Venezuela? Desde octubre. Desde octubre. Desde el mes de octubre. Y, o sea, la misma situación. Sí, yo vivo en la ciudad de Valencia, mi familia pues ¿sí? Es de Valencia, yo nací en Valencia, que era una ciudad que era la ciudad industrial de Venezuela, sí. Que era porque ya prácticamente la zona industrial es un cementerio, y digamos que era equiparable a Medellín en cuanto a lo productiva que era la ciudad y a nivel empresarial. Y bueno, totalmente destruido el aparato industrial de Esperanza, ¿para dónde se están yendo los venezolanos? Fuera de Miami. Y Panamá, creo que Panamá está lleno de venezolanos. Chile, es impresionante la cantidad de venezolanos en Chile. En Chile, no en Santiago de Chile especialmente. ¿Sí? Pero los profesionales, los venezolanos profesionales, o sea, que van con plazas de empleo o a buscar opción de empleo. Mucho médico en Chile. Mucho médico, mucha gente de mi área, del área de sistemas. Aunque también hay el que se va a emprender. Comida venezolana por donde se imagine. Arepas, peluquerías, todo este tipo de cosas. Hablan ya de una población de venezolanos en Colombia muy por encima de los 400 o 500 mil. Ya somos unos cuantos. En Medellín somos bastantes. En Medellín son bastantes. Sí. Y digamos, Colombia versus Venezuela es un buen país para ustedes llegar. Claro, imagínense, o sea, estamos... Aquí el venezolano nunca ha sido discriminado, eso sí, pues, en la vida de un venezolano pues, se presentó discriminado en Colombia en ninguna parte. Cuando se presentó la situación que se presentó tan tristemente en la frontera, hubo mucha gente que se solidarizaron con nosotros, porque están conscientes de que los primeros desterrados somos nosotros. Claro. Y que es una posición del gobierno, pero no del venezolano. Esa arremetida que hizo el gobierno venezolano contra los colombianos allá en Venezuela no es el sentir del venezolano como tal. Igualmente, el colombiano allá es muy bien recibido y forma parte también de la idiosincrasia del venezolano. Son dos países hermanos. Sí, claro. Que ahora con ese cierre de frontera, bueno, también se ha buscado mucho exacerbar esa división y a eso ha jugado el gobierno venezolano, pero eso no ha calado tampoco. Digamos que no pasa esa revocatoria, Germán, porque tranquilamente la enredan, la demoran, no pasa nada y se queda el señor Maduro. ¿Cuál va a ser el devenir de Venezuela? O sea, esperar hasta el 2018, elecciones y todo esto. Eso me lo van a contestar enseguida porque ahora en Eurosupermercado te llevamos a lugares que tú deseas conocer. Te esperamos para que preguntes por todos los paquetes turísticos que tenemos para ti en Viajes Euro. Hermano, ¿usted qué piensa con una pregunta que al final usted qué cree que puede pasar?
¿cuál va a ser la salida? Es que esa es la pregunta que podemos hacernos realmente para finalizar es el revocatorio. Ojalá pase y que el Consejo Nacional Electoral destrabe este proceso y se sepa realmente qué quiere la gente, porque yo creo que eso es lo que ustedes esperan, que la gente hable. Lo que decía al principio Esperanza es que la gente hable, pero si se da el caso de que busquen las trabas y no se consiga, ¿qué esperanza le queda a Venezuela? Al gobierno le conviene que se dé el revocatorio, porque si no sale, si esta no es la vía que se va a tomar, la vía va a ser muy, muy dura. La vía va a ser muy dura, esto está cayendo Es por que su propio tranquilamente peso. van a llegar a una inflación del 2000%, como están diciendo. 720 es la pronosticada para Para este este año. año, o sea, pueden llegar al 2000, ya se Sí. vuelve un país absolutamente inviable. Totalmente. O sea, Ya lo es, no habría cómo sostener al país, pero No. ¿creen ustedes que de pronto Maduro sea capaz de aguantar todo el año entrante? En el 2018, ¿para cuándo serían las elecciones? Para el Diciembre. 2019. Diciembre. Si se respeta el periodo pues actual para el cual es fue que electo, 2 años 2019. más este señor en el periodo. Diciembre de 2018 toma en febrero del De 2019. 2019. No le el da siguiente 2 presidente. años más Sí. de gobierno. Vendría una crisis política muy aguda, pues. Si ese referéndum revocatorio no se da, viene una crisis política que también la va a ir minando la Asamblea Nacional, porque sabemos que la Asamblea Nacional tiene la mayoría opositora y es un poder electo por voluntad popular. Entonces, bueno, esa crisis se va a ir acentuando, va a continuar acentuándose y en algún momento se generará algún cambio. Además, porque al ser mayoría también pueden utilizar lo contrario, es decir, bloquear proyectos del mismo gobierno. Claro. Sí. Y Eso sería- el nombramiento de los otros poderes, que eso va a llegar. El Tribunal Supremo de Justicia, que es el que está bloqueando ahorita todos los cambios, y Consejo los Nacional rectores Electoral. electorales que tienen el periodo vencido. Hay quienes dicen que por qué ya eso no se ha hecho. Pero bueno, yo creo que son tantas los puntos en agenda que frentes. tiene la Asamblea Nacional por Sí, no, por Dios. discutir que, bueno, no le ha dado el tiempo. En cuanto a los militares, uno podría decir que la base de los militares, el soldado raso o el militar raso, pues ese está viviendo las mismas penurias que cualquier venezolano. ¿Cómo no? Pero obviamente aquellos comandantes, esos sí deben estar viviendo muy bueno y ganando muy bien. De hecho, Pero ¿qué pasa con los militares? de hecho cuando el proceso electoral de diciembre fue algo público, que se dijo que gracias al general Padrino López fue que ellos salieron y reconocieron que la victoria de la oposición había sido contundente, porque a lo que ellos apostaban era que de alguna u otra forma pudieran enmascarar todo, pudieran maquillar cifras, pero fue una cuestión abrumadora y hubo un momento en que el general Padrino López, pues ministro de Defensa, o sea, del momento, que es el actual ministro, habló con el presidente Maduro y le dijo que eso era inviable. ¿Eso fue verdad? ¿Se ocurrió Sí, eso? sí fue así. Que él le dijo, respete los Sí, resultados. pero fue por la fuerza de la votación. Fue una votación abrumadora. Sí, ya era imposible Y esconderlo. porque Padrino López ha sido otra de las figuras que ha manifestado su tendencia política hacia el chavismo y salen fotos retratados con Fidel Castro y todo. Pero bueno, es ahí donde la importancia de la participación popular impulsa cambios y no les quedó más remedio que hacer respetar los resultados y la Pero- Fuerza Armada Nacional al final los respetó. He visto en repetidas oportunidades algunos videos que envían por ahí en Facebook y todo eso, militares venezolanos hablando. ¿Qué tan cierto es esto? Pues en contra del Sí, chavismo. total. Inclusive ahorita cuando usted mencionaba que el soldadito raso que la está viendo difícil, la semana pasada en el estado Falcón, el estado de donde yo vengo, vieron a militares, soldados rasos robando cabras, chivos para comer, porque no tienen. Obtienen en el comando. No tienen comida. ni siquiera comida en los comandos. De ahí salió el rumor de ratas, perros y otros gatos y toda la cosa. Y que ellos mismos van y te dicen a ti como ciudadano, dame para comer porque no tengo para comer. Y te estoy decomisando esto porque no tenemos para comer. Sí. Yo estoy sorprendido con usted, Esperanza. ¿Usted qué estudió? Yo soy ingeniero de sistemas. Pero usted tiene una vena política, o no le quedó a usted como esa sensación, Germán. Lo que pasa Le es gusta que, la política. Yo pienso que ustedes los jóvenes deberían trabajar por Venezuela. Esa es la idea. Y de hecho yo siempre tengo como que ese norte en mi mente de que yo me voy a reconstruir mi país, de verdad. O sea, yo estoy aquí, estoy súper agradecida de estar aquí, me he sentido increíblemente bien. O sea, me ha ido excelentemente bien, gracias a Dios. Pero mi país me necesita cuando esto hay que sacarlo adelante. Tiene vena política. Ah, bueno. ¿Y No, usted, no lo José sé. Ricardo, volvería a Venezuela? Bueno, claro, yo creo que todo venezolano en el exterior anhela volver a su país, como cualquier colombiano fuera de Colombia anhela estar en su país.
Y si en algún momento nosotros podemos aportar en ese cambio que requiere nuestro país, por supuesto que ahí estaremos. Germán, pues esto seguirá como para, decimos nosotros, alquilar balcón, estar muy pendientes, va a estar muy candente la cosa por estos días, eso no se puede dejar enfriar, creo que Capriles ya entendió el mensaje y él sabe que no puede dejar enfriar eso y va a seguir presionando, invitando a marchas y a todo esto. Duro el panorama político en Venezuela y esperemos que no vaya a pasar a mayores, como fue en una oportunidad. Pues que las cosas se resuelvan pacíficamente y esas marchas no terminen en muertos como aquellas que veíamos en las imágenes de gente empuñando armas, eso que no lo quiere nadie, pero que hable el pueblo. Yo creo que esa es la conclusión que podemos sacar, que sea el pueblo el que decida y que acepte la derrota a Maduro si le toca. Hombre, sí, y que de una vez le compren una, debe tener mucha platica guardada. Eso sí, pues pobre no salió allá, ni Diosdados salieron inmensamente ricos. Que se les consiga una casita, es más que el gobierno la regale allá en Cuba, al lado de la playa, bien rico, No, en ya, Nicaragua. Cuba me imagino que no la querrán tener. Y que se vayan para allá, porque es que usted se imagina Maduro es presidente, yo no me lo imagino. No me imagino qué puede hacer este señor de expresidente allá. Ni a Diosdado Cabello, pues como es de una oposición pues ya chavista, yo no lo veo. No, eso va a producir una crisis también. Esa gente va a pasar a ser resistencia. El chavista duro, el madurista que sigue creyendo en ese proyecto, va a ser una resistencia dura y Bueno, una tarea pendiente y para el última que... pregunta, usted que es medio política, ¿y qué tantos chavistas son? Ya no lo son. Ya no son tantos, ya no hay son. tantos. Bueno, que removerán esos sentimientos ahí por Chávez y toda esa cosa, pero es que con eso no se está comiendo. Pero ya no es una gran masa como fue al principio del gobierno Chávez. Y que la gente ha entendido que esto es consecuencia de Chávez. Porque mucha gente dice, no, pero es que Maduro, Chávez no era así, pero ya va, ¿y quién dejó a Maduro? ¿Y qué consecuencia No, tenemos? esta es la consecuencia de 17 Directa. años de Directa. socialismo del siglo Pues es XXI. del siglo maravilloso. Y exactamente, y ya estamos viendo el cambio en Argentina, en Brasil. Claro, imposible que el venezolano no se ese cambio, eso es una ola que progresivamente va a ir dándose en toda América Latina. Pues a ustedes dos muchas gracias. Ojalá que puedan algún día regresar a su país a reconstruirlo. Se lo merecen los venezolanos. Que nos inviten. Que les Ay, inviten. claro. Venezuela es muy agradable. Tengo la oportunidad de conocerlo y es agradable. Qué pesar un país con esa riqueza tan impresionante. Un país que debió haber sentado a construir represas, infraestructura, industria. No hablamos de la crisis energética. No, por Dios, una sola represa para todo el país. Están a punto de plantas y no les da, gastándose el recurso natural. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden, esta y todas las noches devuélvele a mamá el cariño que siempre te dio. Llena de felicidad sus sueños, regálale comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.